llegó la noche 15, invoqué pues el nombre de Alá, le imploré y me absorbí en el éxtasis de la plegaria, y cuando el viento cambió por orden del Altísimo, logré subir a lo más alto de la montaña, agarrándome como pude a las rocas y excavaciones, y mi alegría por hallarme a salvo llegó hasta el límite de la alegría. Ya solo me faltaba llegar a la cúpula. Lo conseguí al fin y pude penetrar en ella. Entonces me puse de rodillas y di gracias a Alá por haberme salvado, pero estaba tan rendido que me quedé en el suelo y me dormí. Durante mi sueño oí que una voz me decía: «Oh hijo de Kasib, cuando te despiertes cava tus pies y encontrarás un arco de cobre y 3 flechas de plomo en las cuales hay grabados talismanes. Coge el arco y dispara contra el jinete que está en la cúpula, y así podrás devolver la tranquilidad a los humanos, librándoles de tan terrible plaga. Cuando hieras al jinete, este jinete caerá al mar y el arco se escapará de tus manos al suelo. Le cogerás entonces y lo enterrarás en el mismo sitio en que haya caído, y mientras tanto el mar empezará a hervir, creciendo hasta llegar a la cumbre en que te encuentras, y verás en el mar una barca, y en la barca una persona distinta del jinete arrojado al abismo. Esa persona se te acercará con un remo en la mano. Puedes entrar sin temor en la barca, pero guárdate bien de pronunciar el santo nombre de Alá, y no olvides esto por nada del mundo. Una vez en la barca, te guiará a ese hombre, haciéndote navegar por espacio de 10 días hasta que llegues al mar de salvación, y cuando llegues a este mar encontrarás a alguien que ha de llevarte a tu tierra. Pero no olvides que para que todo esto ocurra no debes pronunciar nunca el nombre de Alá». Entonces, oh señora mía, desperté y me dispuse animoso a ejecutar las órdenes de aquella voz. Con el arco y las flechas encontradas, disparé contra el jinete, lo derribé y lo vi hundirse en el mar. El arco se me escapó de la mano y lo enterré en el mismo sitio en que había caído. Enseguida el mar se agitó, hirvió y se desbordó, llegando hasta la cumbre en que yo me hallaba, y a los pocos instantes vi en medio del mar una barca que se dirigía hacia la costa. Entonces di gracias a Alá el Altísimo, y al aproximarse la barca advertí en ella a un hombre de bronce que llevaba en el pecho una chapa de plomo con nombres y talismanes grabados, y cuando la barca llegó, entré en ella pero sin decir palabra, y el hombre de bronce me condujo durante un día, durante 2, durante 3, y así sucesivamente hasta 10 días. Entonces vi unas islas a lo lejos. Aquello era la salvación, y me alegré hasta el límite de la alegría. Pero tanta era la plenitud de mi emoción y de mi gratitud hacia el Altísimo que pronuncié el nombre de Alá y lo glorifiqué exclamando: «Allahu Akbar, Allahu Akbar». Pero apenas dije tan sagradas palabras, el hombre de bronce se apoderó de mí, me arrojó al mar y hundiéndose a lo lejos desapareció. Estuve nadando hasta el anochecer, en que mis brazos quedaron extenuados y rendido todo mi cuerpo. Entonces, viendo aproximarse la muerte, dije la shahada, mi profesión de fe, y me dispuse a morir. Pero en aquel momento una ola más enorme que las otras vino desde la lejanía como una torre gigantesca y me despidió con tal empuje que me encontré junto a unas islas que había divisado en lontananza. Así lo quiso Alá. Entonces trepé a la orilla, retorcí mi ropa tendiéndola en el suelo para que se secase y me eché a dormir sin despertar hasta la mañana. Me puse mis vestidos secos, me levanté buscando dónde ir y me interné en un pequeño valle fértil, recorriéndolo en todas direcciones, y así di una vuelta entera al lugar en que me encontraba, viendo que me rodeaba el mar por todas partes, y me dije: «Qué fatalidad la mía, siempre que me libro de una desgracia caigo en otra peor». Mientras me absorbían tan tristes pensamientos, divisé que venía por el mar una barca
descargando de su interior y echándose a hombros gran cantidad de efectos: pan, harina, miel, manteca, carneros, sacos llenos y otras muchas cosas. Todo, en fin, lo que pueda desear quien vive en una casa. Los esclavos siguieron yendo y viniendo del subterráneo a la barca y de la barca a la trampa, hasta vaciar completamente aquella, sacando luego trajes suntuosos y magníficos que se echaron al brazo, y entonces vi salir de la barca, en medio de los esclavos, a un anciano venerable, tan flaco y encorvado por los años y las vicisitudes, que apenas tenía apariencia humana. Este jeque llevaba de la mano a un joven hermosísimo, moldeado realmente en el molde de la perfección, rama tierna y flexible, cuyo aspecto hubo de cautivar mi corazón y conmover la pulpa de mi carne. Llegaron hasta la puerta, la franquearon y desaparecieron ante mis ojos, pero pasados unos instantes subieron todos menos el joven, entraron otra vez en la barca y se alejaron por el mar. Cuando los hube perdido de vista, salté del árbol, corrí hacia el sitio donde estaba la trampa, que habían cubierto otra vez de tierra, y la quité de nuevo. Entonces descubrí la trampa, que era de madera y del tamaño de una piedra del molino. La levanté con ayuda de Alá y vi que arrancaba de ella una escalera abovedada. Descendí poseído de asombrosos peldaños de piedra y me encontré al fin en un espacioso salón revestido de tapices magníficos y colgaduras de seda y terciopelo. En un diván, entre bujías encendidas, jarrones con flores y tarros llenos de frutas y de dulces, aparecía sentado el joven, que estaba haciéndose aire con un abanico. Al verme se asustó mucho, pero yo le dije con mi más armoniosa voz: «La paz sea contigo». Y él contestó tranquilizándose: «Y contigo sea la paz, la misericordia de Alá y sus bendiciones». Yo le dije: «Oh mi señor, que tu corazón no se alarme. Aquí donde me ves soy rey e hijo de un rey. Alá me ha guiado hasta ti para sacarte de este subterráneo al cual sin duda te trajeron para que murieses. Pero yo te libertaré y serás mi amigo, pues me bastó verte para estar predispuesto a tu favor». Entonces el joven, dibujando una sonrisa a sus labios, me invitó a que me sentase junto a él en el diván y me dijo: «Sabe, oh señor mío, que no me trajeron a este lugar para que muriese, sino para librarme de la muerte. Sabe también que soy hijo de un gran joyero, conocido en todo el mundo por sus riquezas y la cuantía de sus tesoros. Las caravanas que van por cuenta suya a lejanos países para vender su pedrería a los reyes y emires de la tierra han extendido su reputación por todas partes. Al nacer yo, siendo ya él de edad madura, le anunciaron los maestros de la adivinación que su hijo había de morir antes que su padre y su madre, y mi padre este día, a pesar del regocijo que le había causado mi nacimiento y la felicidad de mi madre, que me dio al mundo después del término de 9 meses, por voluntad de Alá, experimentó un dolor muy grande, sobre todo cuando los sabios que habían leído en los astros mi suerte le dijeron: «Matará a tu hijo un rey, hijo de otro rey llamado Kasib, 40 días después de que aquel haya arrojado al mar al jinete de bronce de la montaña magnética». Y mi padre el joyero quedó afligidísimo y cuidó de mí, educándome con mucho esmero hasta que hubiese cumplido los 15 años, pero entonces supo que el jinete había sido echado al mar, y la noticia la apenó y le hizo llorar tanto que en poco tiempo palideció su cara, enflaqueció su cuerpo y toda su persona adquirió la apariencia de un hombre decrépito, rendido por los años y las desventuras. Entonces me trajo a esta morada subterránea, la cual mandó construir para sustraerme a la busca del rey que había de matarme cuando cumpliera yo los 15 años, y yo y mi padre estamos seguros de que el hijo de Kasib no podrá dar conmigo en esta isla desconocida. Tal es la causa de mi estancia en este sitio. Entonces pensé yo: ¿cómo podrán equivocarse así los sabios que leen en los astros? Porque, por Alá, este joven es la llama de mi corazón, y más fácil que matar
luego le dije: oh hijo mío, Alá Todopoderoso no consentirá nunca que se quiebre flor tan hermosa. Estoy dispuesto a defenderte y a seguir aquí contigo toda la vida. Y él me contestó: pasados 40 días vendrá a buscarme mi padre, pues ya no habrá peligro. Y yo le dije: por Alá, que permaneceré en tu compañía esos 40 días, y después le diré a tu padre que te deje ir a mi reino, donde serás mi amigo y heredero del trono. Entonces el mancebo me dio las gracias por palabras cariñosas y comprendí que era en extremo cortés y correspondía a la inclinación que a él me arrastraba. Y empezamos a conversar amistosamente, regalándonos con las vituallas deliciosas de sus provisiones que podían bastar para un año a 5 comensales. Después de haber comido pude comprobar nuevamente cuán subyugado estaba mi corazón por sus encantos, y después nos tendimos y dormimos juntos toda la noche. Al acercarse el día me desperté y me lavé, llevando al joven la palangana llena de agua perfumada para que asimismo se lavase, y preparé los alimentos y comimos juntos, hablando, jugando y riendo luego hasta la noche. Y después pusimos en la mesa y cenamos un carnero relleno de almendras, pasas, nuez moscada, clavo y pimienta, y bebimos agua dulce y fresca, y tomamos también sandía, melón, tortas y pastelillos tan finos y leves como una cabellera, en los cuales no se había escatimado la manteca, la miel, las almendras ni la canela. Y como la noche anterior nos acostamos y pude darme cuenta de cuán grande era nuestra amistad. Y así dejamos transcurrir tranquilos y felices hasta el día 40. Este último día, como tenía que venir su padre, el joven quiso darse un buen baño y puse a calentar agua en el cardero, vertiéndole agua fría para hacerla más agradable. El joven entró en el baño y lo lavé y lo froté y le di masaje, perfumándole y transportándole a la cama, donde le cubrí con la colcha y le envolví la cabeza en un pedazo de seda bordada de plata, obsequiándole con un sorbete delicioso, y se durmió. Al despertarse quiso comer algo, y eligiendo la sandía más hermosa y colocándola en una bandeja y la bandeja en un tapiz, me subí a la cama para coger el cuchillo grande que prendía de la pared sobre la cabeza del mancebo, y aquí que el joven, por divertirse, me hizo de pronto cosquillas en una pierna, produciéndome tal efecto que caí encima de él sin querer y le clavé el cuchillo en el corazón y expiró enseguida. Al ver aquello, oh señora mía, empecé a golpearme y a gritar y a gemir, y me desgarré las ropas, arrojándome desesperado al suelo, pero mi amigo muerto estaba, cumpliéndose el destino para que no mintieran las predicciones de los astrólogos. Alcé los ojos y las manos hacia el Altísimo y repuse: oh Señor del universo, si he cometido un crimen, dispuesto estoy a que me castigue tu justicia. En este momento sentíame animoso ante la muerte, pero, oh señora mía, nuestros anhelos nunca se satisfacen ni para bien ni para mal. Entonces, no siéndome posible soportar la estancia en aquel sitio, y además como sabía que el joyero no tardaría en comparecer, subí la escalera y cerré la trampa, cubriéndola de tierra como estaba antes. Cuando me vi fuera me dije: voy a observar ahora lo que ocurra, pero ocultándome, porque si no los esclavos me matarían con la peor muerte. Y entonces me subí a un árbol copudo que estaba cerca de la trampa, y allí quedé en acecho. 1 hora más tarde apareció la barca con el anciano y los esclavos. Desembarcaron todos, llegaron apresuradamente junto al árbol, y al advertir la tierra recientemente removida, atemorizándose, quedando abatidísimo el viejo. Los esclavos cavaron apresuradamente y, levantando la trampa, bajaron con el pobre padre. Este empezó a llamar a gritos a su hijo sin que el muchacho respondiera, y le buscaron por todas partes, hallándolo por fin tendido en el lecho con el corazón atravesado. Al verle, sintió el anciano que se le partía el alma y cayó desmayado. Los esclavos, mientras tanto, se lamentaban y afligían. Después subieron en hombros al joyero, sepultaron el cadáver del joven envuelto en un sudario y transportaron al padre dentro de la barca con todas las riquezas y provisiones que quedaban aún, y desaparecieron en la
lejanía sobre el mar. Entonces, apenadísimo, bajé del árbol, medité en aquella desgracia, lloré mucho y anduve desolado todo el día y toda la noche. De repente noté que iba menguando el agua, quedando seco el espacio entre la isla y la tierra firme de enfrente. Di gracias a Alá que quería librarme de seguir en aquel paraje maldito y empecé a caminar por la arena invocando su santo nombre. Llegó en esto la hora de ponerse el sol. Vi de pronto aparecer muy a lo lejos como una gran hoguera y me dirigí a aquel sitio, sospechando que estarían cociendo algún carnero, pero al acercarme advertí que lo que hubo tomado por hoguera era un vasto palacio de cobre que se diría incendiado por el sol poniente. Llegué hasta el límite del asombro ante aquel palacio magnífico todo de cobre y estaba admirando su sólida construcción cuando súbitamente vi salir por la puerta principal 10 jóvenes de buena estatura y cuyas caras eran una alabanza al Creador por haberlas hecho tan hermosas. Pero aquellos 10 jóvenes eran todos tuertos del ojo izquierdo y solo no lo era un anciano alto y venerable que hacía el número 11. Al verlos exclamé: por Alá, que es extraña la coincidencia, ¿cómo estarán juntos 10 tuertos y del ojo izquierdo precisamente? Mientras yo me absorbía en estas reflexiones, los 10 jóvenes se acercaron y me dijeron: la paz sea contigo, y yo les devolví el saludo de paz y hube de referirles mi historia desde el principio hasta el fin, que no creo necesario repetirte, oh señora mía. Al oírla llegaron aquellos jóvenes al colmo de la admiración y me dijeron: oh señor, entra en esta morada donde serás bien acogido. Entré con ellos y atravesamos muchas salas revestidas con telas de raso. En el centro de la última, que era la más hermosa y espaciosa de todas, había 10 lechos magníficos formados con alfombra, pero sin colchón, y tan rica como las demás. Y el anciano se sentó en esta, y cada uno de los 10 jóvenes en la suya, y me dijeron: oh señor, siéntate en el testero de la sala, y no nos preguntes acerca de lo que aquí veas. A los pocos momentos se levantó el viejo, salió y volvió varias veces, llevando manjares y bebidas, de lo cual comimos y bebimos todos. Después recogió las obras el anciano y se sentó de nuevo, y los jóvenes le preguntaron: ¿cómo te sientas sin traernos lo necesario para cumplir nuestros deberes? Y el anciano, sin replicar palabra, se levantó y salió 10 veces, trayendo cada vez sobre la cabeza una palangana cubierta con un paño de raso y en una mano un frol, que fue colocado delante de cada joven. Y a mí no me dio nada, lo cual hubo de contrariarme, pero cuando levantaron las telas de raso vi que las jofainas solo contenían ceniza, polvo de carbón y col. Se echaron la ceniza en la cabeza, el carbón en la cara y el col en el ojo derecho, y empezaron a lamentarse y a llorar mientras decía: sufrimos lo que merecemos por nuestras culpas y nuestra desobediencia. Y aquella lamentación prosiguió hasta cerca del amanecer. Entonces se lavaron en nuevas palanganas que les llevó el viejo, se pusieron otros trajes y quedaron como antes de la extraña ceremonia. Por más que aquello, oh señora mía, me asombrase con el más considerable asombro, no me atreví a preguntar nada, pues así me lo habían ordenado, y a la noche siguiente hicieron lo mismo que la primera, y lo mismo a la tercera y a la cuarta. Entonces ya no pude callar más y exclamé: oh mis señores, os ruego que me digáis por qué sois todos tuertos y a qué obedece el que os echéis por la cabeza ceniza, carbón y col, pues por Alá prefiero la muerte a la incertidumbre en que me habéis sumido. Entonces ellos replicaron: sabes que lo que pides es tu perdición. Y yo contesté: venga mi perdición antes que la duda. Pero ellos me dijeron: cuidado con tu ojo izquierdo. Y yo respondí: no necesito el ojo izquierdo si he de seguir en esta perplejidad. Y por fin exclamaron: cúmplase tu destino, te sucederá lo que nos sucedió, mas no te quejes, que la culpa es tuya, y después de perdido el ojo izquierdo no podrás venir con nosotros, porque ya somos 10 y no hay sitio para el 11. Dicho esto, el
enorme buitre llamado Rock, capaz de arrebatar un elefante, te levantará hasta las nubes, tomándote por un carnero de veras, y para devorarte te llevará a la cumbre de una montaña muy alta, inaccesible a todos los seres humanos. Entonces, con este cuchillo de que puedes armarte, rasgarás la piel del carnero, saldrás de ella, y el terrible Rock, que no ataca a los hombres, desaparecerá de tu vista. Echa después a andar hasta que encuentres un palacio 10 veces mayor que el nuestro y 1000 veces más suntuoso. Está revestido de chapas de oro, sus muros se cubren de pedrería, especialmente de perlas y esmeraldas. Entra por una puerta abierta a todas horas, como nosotros entramos una vez, y ya verás lo que vieres. Allí nos dejamos todos el ojo izquierdo. Desde entonces soportamos el castigo merecido y expiamos nuestra culpa haciendo todas las noches lo que viste. Esa es, en resumen, nuestra historia, que más detallada llenaría todas las páginas de un gran libro cuadrado. Y ahora cúmplase tu destino. Y como persistiera en mi resolución, diéronme el cuchillo, me cosieron dentro de la piel del carnero, me colocaron en la azotea y se marcharon. Y de pronto noté que cargaba conmigo el terrible Rock, remontando el vuelo, y en cuanto comprendí que me había depositado en la cumbre de la montaña, rasgué con el cuchillo la piel que me cubría y salí de debajo de ella dando gritos para asustar al terrible Rock, y se alejó volando pesadamente, y vi que era todo blanco, tan ancho como 10 elefantes y más largo que 20 camellos. Entonces eché a andar muy deprisa, pues me torturaba la impaciencia por llegar al palacio. Al verlo, a pesar de la descripción hecha por los 10 jóvenes, me quedé admirado hasta el límite de la admiración. Era mucho más suntuoso de lo que me habían dicho. La puerta principal, toda de oro, por la cual entré, tenía a los lados 99 puertas de madera preciosas, de aloe y de sándalo. Las puertas de las salas eran de ébano con incrustaciones de oro y de diamantes, y estas puertas conducían a los salones y a los jardines, donde se acumulaban todas las riquezas de la tierra y del mar. No bien llegué a la primera habitación, me vi rodeado de 40 jóvenes, de una belleza tan asombrosa que perdí la noción de mí mismo, y mis ojos no sabían a cuál dirigirse con preferencia a las demás, y me entró tal admiración que hube de detenerme, sintiendo que me daba vueltas la cabeza. Entonces se lamentaron al verme y con voz armoniosa me dijeron: que nuestra casa sea la tuya, oh convidado nuestro. Tu sitio está sobre nuestras cabezas y en nuestros ojos. Y me ofrecieron asiento en un estrado magnífico, sentándose ellas más abajo en las alfombras, y me dijeron: oh Señor, somos tus esclavas, tu cosa, y tú eres nuestro dueño y la corona de nuestras cabezas. Luego todas se pusieron a servirme. Una trajo agua caliente y toallas y me lavó los pies. Otra me echó en las manos agua perfumada que vertía de un jarro de oro. La tercera me vistió un traje de seda con cinturón bordado de oro y plata. Y la cuarta me presentó una copa llena de exquisita bebida aromada con olores. Y esta me miraba, aquella me sonreía, la de aquí me guiñaba los ojos, la de más allá me recitaba versos, otra abría los brazos extendiéndolos perezosamente delante de mí, y aquella otra hacía ondular su talle sobre sus muslos, y la una suspiraba: ¡ay! Y la otra: ¡uy! Y esta me decía: ojos míos, la de más allá: oh alma mía. La otra: entraña de mi vida. Y la otra: oh llama de mi corazón. Después se me acercaron todas y comenzaron a acariciarme y me dijeron: oh convidado nuestro, cuéntanos tu historia, porque estamos sin ningún hombre hace tiempo y nuestra dicha será ahora completa. Entonces hube de tranquilizarme y les conté una parte de mi historia hasta que empezó a anochecer. Inmediatamente encendieron numerosas bujías y la sala quedó iluminada como por el más espléndido sol. Luego pusieron los manteles, sirvieron los manjares más exquisitos y las bebidas más embriagadoras, y unas tañían instrumentos melodiosos, cantando con encantadora voz. Otras bailaban y yo seguía comiendo. Después de estas diversiones me dijeron: oh querido de nuestros ojos, llegó la hora de la cama y del placer positivo.
tendrás la que quieras y no temas ofendernos, pues a cada una le tocará a la vez una noche. Somos 40 hermanas y cada una volverá después a jugar contigo todas las noches en el lecho. Yo, señora mía, no sabía cuál elegir, pues todas eran igualmente deseables. A ciegas alargué los brazos y cogí a una, pero al abrir los ojos los volví a cerrar, deslumbrado por su hermosura. Entonces aquella joven me asió de la mano y me llevó a la cama, y pasé con ella toda la noche. Le di 40 asaltos de verdadero asaltador y correspondió a ellos, y cada vez me decía: «¡Ay, ojos míos! ¡Ay, alma mía!». Y me acariciaba, y la mordía yo, y ella me pellizcaba, y así durante toda la noche. Las siguientes, oh señora mía, se deslizaron de la misma manera, cada noche con una de las hermanas, y no se pasó ninguna noche sin que no hubiese numerosos asaltos por parte de los dos. Un año completo duró esta felicidad, y cada mañana se me acercaba la joven de la noche próxima, y llevándome al hammam me lavaba todo, me daba un enérgico masaje y perfumaba mi cuerpo con cuantos perfumes otorgó Alá a sus servidores. Llegó el final del año. La mañana del último día vi a todas las jóvenes al pie de mi cama, sueltas las cabelleras, llorando amargamente, poseídas de un gran dolor, y me dijeron: «Sabe, oh luz de nuestros ojos, que hemos de abandonarte como abandonamos a otros antes que a ti, pues te consta que no eres el primero y que anteriormente otros muchos nos cabalgaron y nos hicieron lo que tú. Pero tú eres verdaderamente el cabalgador más rico en corbetas y en medida de largo y grueso. Eres en realidad el más libertino y agradable de todos. Por este motivo no podremos vivir sin ti». Y yo les dije: «¿Y por qué habéis de abandonarme? Porque yo tampoco quiero perder la alegría de mi vida, que está en vosotras». Ellas contestaron: «Sabe que somos todas hijas de un rey, pero de madre distinta. Desde nuestra pubertad vivimos en este palacio y cada año pone Alá en nuestro camino un cabalgador que nos satisface, como nosotras a él, pero cada año hemos de ausentarnos 40 días para visitar a nuestros padres y a nuestras madres. Y hoy es el día de la marcha». Entonces dije: «Pero delicias mías, yo me quedaré en este palacio alabando a Alá hasta vuestro regreso». Y ellas contestaron: «Cúmplase tu deseo, aquí tienes todas las llaves del palacio que abren todas las puertas. Él ha de servirte de morada, puesto que eres su dueño, pero guárdate muy bien de abrir la puerta de bronce que está en el fondo del jardín, porque no volverías a vernos y te ocurriría una gran desgracia. Cuida bien, pues, de no abrir esa puerta». Dicho esto, me abrazaron y besaron todas, una tras otra, llorando y diciéndome: «Alá sea contigo», y partieron sin dejar de mirarme a través de sus lágrimas. Entonces, oh señora mía, salí del salón en que me hallaba, y con las llaves en la mano empecé a recorrer aquel palacio que aún no había tenido tiempo de ver, pues mi cuerpo y mi alma habían estado encadenados en el lecho entre los brazos de las jóvenes, y abrí con la primera llave la primera puerta. Me vi entonces en un gran huerto rebosante de árboles frutales tan frondosos que en mi vida los había conocido iguales en el mundo. Canalillos llenos de agua los regaban tan a conciencia que las frutas eran de un tamaño y una hermosura indecibles. Comí de ellas especialmente bananas y también dátiles que eran largos como los dedos de un árabe noble, granadas, manzanas y melocotones. Cuando acabé de comer, di gracias por su magnanimidad a Alá y abrí la segunda puerta con la segunda llave. Cuando abrí esta puerta, mis ojos y mi olfato quedaron subyugados, pues una inmensidad de flores que llenaba un gran jardín regado por arroyos numerosos. Había allí cuantas flores pueden criarse en los jardines de los emires de la tierra: jazmines, narcisos, rosas, violetas, jacintos, anémonas, claveles, tulipanes, ranúnculos y todas las flores de todas las estaciones. Cuando hube aspirado la fragancia de todas las flores, cogí un jazmín, guardándolo dentro de mi nariz para gozar su aroma, y di las gracias a Alá el Altísimo por sus bondades. Abrí enseguida la tercera puerta y mis
maravillosas aves de todos los colores y de todas las especies de la tierra. Estaban en una pajarera construida con varillas de aloe y sándalo. Los bebederos eran de jaspe fino y los comederos de oro. El suelo parecía barrido y regado y las aves bendecían al Creador. Estuve oyéndolas cantar y cuando anocheció me retiré. Al día siguiente me levanté temprano y abrí la cuarta puerta con la cuarta llave. Y entonces, oh señora mía, vi cosas que ni en sueños podría ver un ser humano. En medio de un gran patio había una cúpula de maravillosa construcción, con escaleras de pórfido que ascendían hasta 40 puertas de ébano, labradas con oro y plata. Se encontraban abiertas y permitían ver aposentos espaciosos, cada uno de los cuales contenía un tesoro diferente, y valía cada tesoro más que todo mi reino. La primera sala estaba atestada de enormes montones de perlas grandes y pequeñas, abundando las grandes que tenían el tamaño de un huevo de paloma y brillaban como la luna llena. Las segundas salas superaban en riqueza a la primera y aparecían repletas de diamantes, rubíes, azules y carbunclos. En la tercera había esmeraldas solamente, en la cuarta montones de oro en bruto, en la quinta monedas de oro de todas las naciones, en la sexta plata virgen, en la séptima monedas de plata de todas las naciones. Las demás salas estaban llenas de cuantas pedrerías hay en el seno de la tierra y del mar: topacios, turquesas, jacintos, piedras del Yemen, coralinas de los más variados colores, jarrones de jade, collares, brazaletes, cinturones y todas las preseas, en fin, usadas en las cortes de reyes y de emires. Y yo, oh señora mía, levanté las manos y los ojos y di gracias a Alá el Altísimo por sus beneficios, y así seguí cada día abriendo una o dos o tres puertas hasta el 40º, creciendo diariamente mi asombro. Y ya no me quedaba más que la llave de la puerta de bronce, y pensé en las 40 jóvenes y me sentí sumido en la mayor felicidad pensando en ellas, en la dulzura de sus ademanes, en la frescura de sus carnes, en la dureza de sus muslos, en la estrechez de sus vulvas y en la redondez y volumen de sus nalgas, y en sus gritos cuando me decían: ¡ay, ojos míos! ¡ay, llama mía! Y exclamé: por Alá, nuestra noche va a ser una noche blanca y bendita. Pero el maligno hacíame pensar en la llave de la puerta de bronce, tentándome continuamente, y la tentación pudo más que yo y abrí la puerta. Nada vieron mis ojos. Mi olfato notó un olor muy fuerte y hostil a los sentidos y me desmayé, cayendo por la parte de fuera de la entrada y cerrándose inmediatamente la puerta delante de mí. Cuando me repuse, persistí en la resolución inspirada por el cheitán y volví a abrir, aguardando a que el olor fuese menos penetrante. Entré por fin y me encontré en una espaciosa sala con el suelo cubierto de azafrán y alumbrada por bujías perfumadas de ámbar gris e incienso y por magníficas lámparas de plata y oro llenas de aceite aromático que al arder exhalaba aquel olor tan fuerte. Y entre lámparas y candelabros vi un maravilloso caballo negro con una estrella blanca en la frente, y la pata delantera derecha y trasera izquierda tenían asimismo manchas blancas en los extremos. La silla era de brocado y la brida una cadena de oro. El pesebre estaba lleno de sésamo y cebada bien cribada. El abrevadero contenía agua fresca perfumada con rosas. Entonces, oh señora mía, como mi pasión mayor eran los buenos caballos y yo el jinete más ilustre de mi reino, me agradó mucho aquel corcel, y cogiéndole de la brida le saqué al jardín y lo monté, pero no se movió. Entonces le di en el cuello con la cadena de oro, y de pronto, oh señora mía, abrió el caballo dos grandes alas negras que yo no había visto, relinchó de un modo espantoso, dio 3 veces con los cascos en el suelo y voló conmigo por los aires. Enseguida, oh señora mía, empezó todo a dar vueltas a mi alrededor, pero apreté los muslos y me sostuve como buen jinete, y he aquí que el caballo descendió y se detuvo en la azotea del palacio donde había yo encontrado a los 10 tuertos, y entonces se encabritó terriblemente y logró derribarme. Luego se acercó a mí y metiéndome la punta de una de sus alas en el ojo izquierdo,
quisiste atendernos. Ahí tienes el fruto de tu funesta terquedad. Y no puedes quedarte entre nosotros porque ya somos 10, pero te indicaremos el camino para que marches a Bagdad, capital del emir de los creyentes Harun al-Rashid, cuya fama ha llegado a nuestros oídos y tu destino quedará entre sus manos. Partí después de haberme afeitado puesto este traje de Saluk para no tener que soportar otras desgracias, y viajé día y noche no parando hasta llegar a Bagdad, morada de paz, donde encontré a estos dos tuertos y saludándoles les dije: soy extranjero, y ellos me contestaron: también lo somos nosotros. Y así llegamos los tres a esta bendita casa, oh señora mía. Y tal es la causa de mi ojo agüero y de mis barbas afeitadas. Después de oír tan extraordinaria historia, la mayor de las 3 doncellas dijo al tercer Saluk: te perdono, acaríciate un poco la cabeza y vete. Pero el tercer Saluk contestó: por Alá, no he de irme sin oír las historias de los otros. Entonces la joven, volviéndose hacia el califa, hacia el visir Jafar y hacia el portalfanje, les dijo: contad vuestra historia. Y Jafar se le acercó y repitió el relato que ya había contado a la joven portera al entrar en la casa, y después de haber oído a Jafar, la dueña de la morada, les dijo: os perdono a todos, a los unos y a los otros, pero marchaos enseguida. Y todos salieron a la calle. Entonces el califa dijo a los salik: compañeros, ¿a dónde vais? Y estos contestaron: no sabemos dónde ir. Y el califa les dijo: venid a pasar la noche con nosotros. Y ordenó a Jafar: llévalos a tu casa y mañana me los traes, que ya veremos lo que se hace. Y Jafar ejecutó estas órdenes. Entonces entró en su palacio el califa, pero no pudo dormir en toda la noche. Por la mañana se sentó en el trono, mandó entrar a los jefes de su imperio, y cuando hubo despachado los asuntos y se hubieron marchado, volviéndose hacia Jafar, le dijo: tráeme las 3 jóvenes, las 2 perras y los 3 salik. Y Jafar salió enseguida y los puso a todos entre las manos del califa. Las jóvenes se presentaron ante él cubiertas con sus velos, y Jafar les dijo: no se os castigará porque sin conocernos nos habéis perdonado y favorecido, pero ahora estáis en manos del 5º descendiente de Abbas, el califa Harun al-Rashid, de modo que tenéis que contarle la verdad. Cuando las jóvenes oyeron las palabras de Jafar, que hablaba en nombre del príncipe de los creyentes, dio un paso a la mayor y dijo: oh emir de los creyentes, mi historia es tan prodigiosa que si se escribiese con la aguja en el ángulo interior de un ojo, sería la lección para quien la leyese con respeto. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente.